Entonces, con ustedes, Carlos García, director general de nuevos negocios en Paquete Express. Y voy a decir algo que de pronto puede sonar un poco polémico, pero la mayoría de las empresas logísticas en Latam que dicen estar digitalizadas, Carlos, lo único que hicieron fue comprar tal vez un software que nadie usa bien y siguen operando en WhatsApp o Excel. Y quiero saber si de pronto estoy exagerando. ¿Qué opinas tú de eso? Hola, Jonathan. Un gusto, buenas tardes. No exageras, eso pasa muchísimo, ¿no? De hecho, hay fuentes de estudios, ¿no? Donde McKinsey, Gartner, muchas, donde dicen que entre el 70 y 90% de las iniciativas de transformación digital no logran los resultados esperados, ¿no? Pero fíjate que lo interesante aquí es que normalmente no fracasan por la tecnología, fracasan por tener procesos poco maduros o porque no hubo una buena adopción de la tecnología. Y algo muy importante que es muy recurrente es la resistencia al cambio, ¿no? Muchas veces ese tema cultural, ¿no? Muchas empresas creen, como tú decías, que digitalizarse es comprar un RP, un TMS, un WMS, ¿no? Tener dashboards, pero la realidad es que la tecnología no significa estar digitalizado. La digitalización real ocurre cuando los procesos son claros y cuando los datos se convierten en toma de decisiones, ¿no? Cuando el dato realmente te está ayudando a tomar una decisión. Y a mí me encanta ponerlo como una escalera, ¿no? ¿Cuál es el caminito a seguir? Primero sistematizas, hablando de procesos. Ojo, sistematiza se oye mucho tecnología, pero no, estamos hablando de sistemas. Después digitalizas y finalmente automatizas, ¿no? Porque el problema que muchas empresas les pasa es que quieren brincar directamente al último paso, ¿no? Y lo único que genera una tecnología, es la tecnología te ayuda cuando tienes buenos procesos, pero jamás va a venir a corregir un desorden operativo. Yo tengo una duda frente al tema de los procesos y la sistematización, porque ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, si yo tengo una forma de operar por muchos años, porque no tengo tecnología que me apalanque ese proceso que estamos tratando de mejorar o tal vez de optimizar, eh, ¿cómo yo afino el proceso antes de tener la tecnología y cómo adapto el proceso si no tengo la herramienta de trabajo? A mí me gustaría que me contaras un poco de tu experiencia sobre eso. A ver, es que yo lo veo, siempre me gusta usar una metáfora cuando hablo de este tema de los procesos, ¿no? No sé si has oído hablar de este tema del bambú japonés. Bambú japonés puede llevarle 5 o 6 años en generar una red de raíces y no se ve crecimiento. O sea, simplemente se están generando y después, una vez que las raíces están fuertes, ¡pum! Es un crecimiento acelerado, ¿no? Y en semanas crecen en 80, 90 metros. Entonces, los procesos yo lo veo así. O sea, el proceso es la base. O sea, es lo que te va a dar, sí o no, un buen seguimiento operativo. Independientemente tengas tecnología o no tengas tecnología, si no tienes bien sistematizados tus procesos, no los tienes claros, no los tienes documentados, no los tienes mapeados, difícilmente vas a poder replicarlos, ¿no? Porque si no hay un estándar, y ahí es donde muchas veces existe esta confusión. Ahora, ya que tienes esos procesos, por supuesto que la tecnología es valiosísima, porque cuando tú brincas ese paso de digitalización, lo que haces es que estos procesos, pues los llevas a plataformas, ¿no? Los llevas a softwares que te hacen que el proceso sea más rápido y que lo puedas hacer repetitivo y además que te genera data, ¿no? Que después esa misma data te pueda ayudar a tomar decisiones. Entonces, también algo importante es que muchas veces ese proceso a lo mejor nació en papel, ¿no? Nació un proceso muy manual. Y cuando tú adquieres una tecnología, tienes que adaptar tu proceso también a la tecnología, porque eso también Ok. pasa muchísimo, ¿no? O sea, Ujú. oye, yo lo hago manual y hoy esto me implica hacerlo digital. Y ahí hay una barrera enorme, porque muchas veces la gente no quiere cambiar el proceso, o las empresas no quieren cambiar el proceso. Entonces, lo importante es entenderlo. O sea, yo tengo mapeado mi proceso, lo hago muy bien, ahora adquiero una tecnología, lo puedo hacer mejor, sí, pero a lo mejor eso me implica cambiar un poco mi manera de hacerlo, ¿no? Y ya el último paso, pues, es la automatización, que sin duda ahí es cuando empiezas a integrar sistemas, web service, que igual más adelante hablaremos de eso, ¿no? Es decir, primero sistematizo sin tener la digitalización, más como como adelantarme al tema cultural
y ya luego cuando tengo tecnología, debo de hacer ciertos ajustes al proceso previo antes de la tecnología, porque claramente pues voy a tener mayor velocidad, precisión de datos y demás, pero es decir, adapto ya el proceso a la tecnología y luego sí continúo con el tema de la automatización. Ahora, yo te quisiera preguntar qué papel juega con el tema cultural y cómo juega el tema de la adopción de la tecnología en, digamos que en procesos que tú hayas liderado anteriormente y qué pesa más, el querer mejorar o el querer quedarse así como estamos, porque ha funcionado. A ver, yo lo que te diría es, la primera pregunta es, ¿qué tanto pesa el tema cultural? Desde mi óptica es todo, ¿no? Si bien es cierto y te hablo de procesos, porque si no tienes procesos bien definidos y sistematizados, difícilmente vas a poder escalar y crecer tu operación. Pero tú dijiste algo muy importante. Yo puedo tener procesos. Es más, pude haber adquirido la mejor tecnología, ¿no? Y ya lo estoy haciendo genial. Y es más, puedo tener algunas fases automatizadas, pero ojo, dependes de la gente. Dependes de que la gente cumpla ese proceso, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, por supuesto, que con capacitación y ejecución. Pero si no existe una cultura de disciplina operativa, muy difícilmente vas a llevar a otro nivel tu operación, ¿no? Entonces, muy difícilmente vas a poder escalar y replicar, porque puedes tener todos estos tres elementos que son muy importantes. De hecho, yo podría decirte que desde mi óptica, el tema de la sistematización, estandarización es lo más relevante. O sea, no es lo único, pero es lo primero que tienes que hacer. Pero si tú no tienes una cultura de disciplina operacional con tus equipos de trabajo, difícilmente vas a desarrollar esto, ¿no? Entonces, yo creo que va de la mano y creo que la disciplina operacional es un tema que va más allá de una capacitación. Yo creo que es un tema cultural. O sea, es un tema que tienes que generar esa cultura de disciplina de que si hoy llega un nuevo proceso, hoy llega una nueva tecnología, hoy estoy usando una nueva plataforma, que realmente tu gente lo use. Y eso creo que es de lo más complicado de lograr. O sea, eso, la tecnología la puedes implementar en meses, ¿no? La compras y la implementas. El tema es que la cultura, la disciplina operacional te puede llevar años si es que no la tienes en tu compañía y no la trabajaste desde un inicio. Disciplina operacional. ¿Cómo nos puedes explicar que, cómo se aterriza tener equipos de trabajos con disciplina operacional en logística cuando tenemos equipos de trabajo con alta rotación? Mira, no voy a hablar mucho de datos muy concretos, pero justamente cuando tú tienes una buena cultura, uno de los indicadores es baja rotación. ¿No? O sea, está chistoso, pero realmente logística tiene razón, la Claro. rotación es alta, los choferes rotan, pero cuando tú tienes una buena cultura, la rotación siempre es un poquito más abajo, ¿no? Pero el tema es complejo, y sobre todo en este negocio, ¿no? Tú sabes que cuando hablas de almacenes, de procesos, manufactura, pues hablas de cuatro paredes. Cuando hablas de logística, hablas de choferes, hablas de carreteras, hablas de calles, ¿no? O sea, si no se conozca Ciudad de México, operar en Ciudad de México es todo un reto. Ayer en el Mundial, 5 bloqueos, era impresionante, no podíamos pasar en ninguna calle. Entonces, eso vuelve todavía más relevante la disciplina operacional, porque al final va a haber cosas que tienes que ir sorteando en el día a día, pero si tu proceso está bien mapeado, está sistematizado, la tecnología, las herramientas que tienes son bien usadas, al final tu operación va a salir y va a salir de la misma manera en cualquier parte, ¿no? Entonces yo creo que justamente algo que nosotros le damos muchísimo valor es eso. Nosotros siempre hablamos de tener al factor humano al centro y tiene que ver con esto, o sea, el factor humano es el que finalmente opera, es el que ejecuta. Y si él no entendió todo lo que tú hiciste acá atrás, ¿no? Toda la planeación, todos los mapeos de procesos, si no lo aterrizas, finalmente nada va a ocurrir. Entonces, sin duda, creo que esa palabrita, ¿no? Es clave y es una palabra que tienes que estar alimentando todos los días, porque cuando tienes una operación donde hay 12,400 personas, es complejo, ¿no? No, la misma supervisión te puede rebasar y ahí es donde también puedes empezar a usar tecnologías que te ayuden a tener estos monitoreos, a tener estos controles y toma mucha relevancia entonces sí la digitalización y la automatización de procesos.
Buenísimo. Al final que cualquier automatización que se haga va a tener, eh, digamos que supervisión humana. Por más automatizados que estemos, el humano va a estar ahí en algún momento y si el humano no está alineado culturalmente hablando y como lo mencionas, de esa disciplina operativa, pues la automatización no sirvió de nada. Carlos, Sin duda. sé que has estado con una gran experiencia en temas de crecimiento, de escalar operaciones. Yo quiero la versión tuya de, de esa frase en donde dice, crecer no es lo mismo que escalar. ¿Cómo le explicamos a la audiencia que crecer no es escalar y cómo has manejado tú con tu experiencia todos estos años esto? Sí, sí, buenísimo. Mira, una empresa que solamente está creciendo, normalmente va a estar un día en la mañana apagando fuegos, ¿no? Haciendo llamadas, urgencias, excepciones, gente preguntando dónde está la información, dónde está la mercancía. Del otro lado, una empresa que realmente ya escaló, tiene procesos muy claros, ¿no? Tiene información integrada, tiene la capacidad de reaccionar mucho más rápido. El primer ejemplo le pasa mucho a las startups, ¿no? A las startups o de repente cuando una empresa, a nosotros nos ha pasado, quiere desarrollar una nueva línea de negocio o que no conoce del todo, es muy común que la idea es genial, que es una solución muy buena para el mercado y entonces la sacan y empiezan a crecer, a vender enormemente. Pero ¿qué pasa? Empieza a aumentar el volumen, pero como no tenían bien claros esta sistematización de la que hablamos, empiezan a perder visibilidad, empieza a haber retrasos, empieza a haber equipos saturados. ¿Por qué pasó eso? Porque crecieron ventas, pero realmente no escalaron la operación. Y te voy a poner un ejemplo real que me gusta mucho platicar. Nosotros hace unos 13, 14 años, éramos menos del 10% de la operación que somos hoy. Hemos Wow, crecido de manera importante. Y nosotros nacimos en el noroeste del país, ¿no? Como tú lo platicabas. Nosotros nacimos acá en Sinaloa, Sonora. En esa época ya teníamos sucursales en Guadalajara, México, Monterrey, en las macro, pero no teníamos presencia en el sureste. Y decidimos que era muy importante tener presencia en el sureste. Llegamos, creo que hasta Veracruz. Y dijimos, tenemos que abrir sureste, ¿no? De tener cuarenta y tantas sucursales en ese entonces, no recuerdo exactamente el dato, decidimos abrir 21 sucursales en un mes. 21 wow. sucursales. Entonces, imagínate el reto. Pero ¿qué crees? O sea, abrir 21 sucursales no solamente quiere decir contratar gente y comprar infraestructura, ¿no? O sea, ¿cómo logras esto? Y esto justamente se logra con procesos replicables, que están estandarizados, que están soportados por tecnología y justo lo que decíamos hoy, la disciplina operativa, no el tema cultural. Entonces, para mí esa es la diferencia de las dos cosas que me decías. Crecer es abrir las 21 sucursales. Escalar es que un día en la mañana esas 21 sucursales estén operando bajo los mismos estándares que las primeras sucursales del resto del país, le estén generando al cliente esa misma experiencia y estés dando el mismo nivel de servicio, ¿no? Creo que esa es la diferencia. La dependencia de personas, sigamos hablando de personas. Hay personas que son clave o se convierten en claves en la operación de toda empresa. Esa persona que se sabe todo de memoria, que resuelve todo, que, que incluso no se puede tomar vacaciones, es un héroe activo. Diría yo, o es un héroe activo o el riesgo más grande de una operación. ¿Qué opinas tú? Mira, yo digo que las dos cosas. Yo digo que las Ok. dos cosas, porque normalmente esos héroes operativos son personas muy valiosas, como tú lo decías, para la organización, pero también pueden convertirse en el mayor riesgo de la operación, porque muchas veces el conocimiento vive en ellos. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú decías, oye, vacaciones, ¿no? O cambian de empresa, que eso todavía está más crítico porque no son unos días, o lo promueves. A veces muchas veces no lo puedes promover porque se te cae la operación, ¿no? O simplemente se enferman y no llegan a trabajar. Entonces, eso pasa muchísimo en la logística, ¿no? Y en la última milla. O sea, no sé, imaginemos una ruta en Ciudad de México, ¿no? Que te digo, es una ciudad para mí de las más complejas a nivel mundial. Imagínate que una ruta
¿no? Que un operador lleva años operando y él va a conocer los clientes, va a conocer accesos, va a conocer horarios, restricciones y va a conocer hasta las mismas excepciones. Un día no se presenta y nadie más puede cubrir esa ruta. Entonces ahí descubres que el conocimiento estaba en la persona y no en la operación, ¿no? ¿Qué pasa del otro lado? Si tú tienes procesos sistematizados, un router inteligente, por ejemplo, ¿no? Herramientas tecnológicas de apoyo, cualquier operador capacitado te podría atender esa ruta bajo los mismos estándares de calidad de servicio. Y ahí es donde yo veo la diferencia, ¿no? Las empresas más escalables no son las que tienen los mejores héroes. Es más, son las que convierten el conocimiento de esos héroes en procesos replicables, porque la operación no debe depender, este, de alguien, de una memoria individual, lo diría así, sino que debe Ujú. depender de procesos, ¿no? Buenísimo. Por ejemplo, una red del tamaño que hoy por hoy gestionan ustedes y con ese crecimiento tan importante que tuvieron y que siguen sosteniendo en el tiempo, miles de personas o colaboradores dentro de la operación, coberturas en prácticamente todo el país. eh, ¿Cómo se mantiene el estándar operativo? Mencionabas la disciplina, pero se sostiene en el tiempo, cómo se mantiene en el tiempo el estándar operativo, ya sea en una sucursal en Nuevo León, pero lo mismo en el hub de Guadalajara. ¿Cómo se hace eso? Sí, mira, yo creo que es una combinación de muchos factores, ¿no? Por supuesto, es una combinación del proceso, supervisión, ¿no? Hoy decíamos que puedes tener la cultura, la disciplina operativa, pero para poder mantenerla tú tienes que estar supervisando, ¿no? Entonces, sin embargo, si tú me dirías, oye, de estas, ¿cuál es la que crees que hoy agrega más valor? Sin duda te contestaría que la cultura, la disciplina operacional. ¿Por qué? Tú puedes tener los procesos perfectamente documentados, como lo decíamos, estandarizados y soportados por tecnología. Pero si quien opera no sigue ese proceso o no utiliza correctamente la tecnología, tu operación se rompe. Y eso es a lo que yo le llamo, o te platicaba en un inicio, la disciplina operacional. De hecho, cuando abrimos estas 21 sucursales que te decía, el reto no era eso, ¿no? El reto era cómo operaban bajo ese mismo estándar toda la red, ¿no? Y yo sin duda te puedo decir que esto no se logra solamente con manuales o con sistemas, se logra cuando existe una cultura donde las personas entienden la importancia de seguir los procesos y ejecutan esto de manera consistente, ¿no? Porque al final, ahorita en ese ejemplo que tú dabas, el cliente no distingue si estás en una población rural en Sinaloa o si estás operando un hub en Guadalajara, México o Monterrey, ¿no? El cliente espera la misma experiencia y para mí esa es la diferencia, ¿no? Los procesos definen el estándar, la tecnología lo habilita, pero la disciplina operacional es la que hace realidad esto todos los días. Digamos que nos está escuchando algún líder de cadena de suministro que está en este momento haciendo lo que es un crecimiento o escalando, digamos que está escalando, pero que, digamos, su mayor miedo o temor pueda ser que, que no tenga cómo identificar de forma temprana que una operación está empezando a perder el control. ¿Cómo, qué consejo le darías tú para que pudiera de una forma temprana ir entendiendo, ir identificando que puede que una operación esté saliendo de lo que está dentro del marco de los procesos que ya están levantados? Sí, yo creo que algunas de las señales es cuando se empiezan a normalizar errores, ¿no? Empiezan pequeños errores en la operación, porque la operación no se pierde el control de un día para otro, ¿no? O sea, como decíamos, puede ser que tengas esos héroes y la mantengan estable, puede ser que tu operación soporte un poquito ese crecimiento, ¿no? Como hoy lo estás manejando. Entonces empiezan a aparecer retrasos, ¿no? Hay retrabajos, diferencias entre reportes, ¿no? Un área te dice una información, otra te dice otra, excepciones frecuentes, o sea, oye, si esta vez incumplimos, dañamos, se perdió la mercancía, ¿no? Y la señal que para mí más vale, ¿no? Muchos años he sido comercial, es el cliente preguntando más de lo normal, ¿no? Cuando el cliente ya te está preguntando y te está marcando, es que algo no está bien, ¿no? Entonces, esto normalmente ocurre cuando la empresa creció mucho más rápido
de lo que están creciendo o están estableciendo o están madurando los procesos, ¿no? Y ahí es donde yo veo que se empieza a perder esto. Y yo, a mí me gusta mucho usar este ejemplo de las 3 Bs de la logística, ¿no? Que es la velocidad, la veracidad y la visibilidad, ¿no? Reaccionas más lento, pierdes velocidad, ¿no? Dejas de confiar en los datos porque ya no tienes veracidad en lo que estás viendo y finalmente pierdes claridad sobre lo que realmente está pasando. Entonces ya no ves, ya no tienes esa visibilidad, ¿no? Y para mí, la alerta más temprana es simple. Cuando las decisiones empiezan a tomarse más por percepción que por datos, tu operación ya está perdiendo, está empezando a perder el control, ¿no? Buenísimo que hablas de datos. Ahora todas las empresas tienen dashboard, vemos que a la mano, pero pocas toman decisiones con ellos. ¿Cuál es la diferencia entre el dashboard que decora y el que decide? Pues yo creo que está bien fácil, ¿no? O sea, el dashboard, la diferencia es simple. Si nadie está tomando decisiones con tu dashboard, lo tienes de adorno, de decoración. Hoy, como lo dicen muchas empresas, anda muy de moda el tema de BI, ¿no? Business Intelligence, y tienen dashboard impresionantes, ¿no? Los ves visualmente y dices, wow, pero de repente siguen operando por intuición o por urgencia o experiencia. Y para mí ahí el BI pierde mucho valor, ¿no? El objetivo, yo siempre he dicho, a mí me encanta este tema de los BI, créeme que me encanta el tema de análisis y tomar decisiones basado en eso, pero yo creo que pierde mucho valor cuando no lo usas para tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que el objetivo de este tipo de dashboard no es tener más datos, sino el objetivo es que esos datos te ayuden a tomar las mejores decisiones. Este, y para mí, tener información no necesariamente es tener visibilidad. O sea, la visibilidad surge de la calidad de los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque son confiables, porque están alineados a tus KPIs, ¿no? A los objetivos o a la planeación estratégica del negocio. Y además que te lleguen con velocidad suficiente, ¿no? A veces yo me peleo mucho con mi área de TI porque de pronto te dicen, no, sí, esto se va a actualizar en la noche, ¿no? Y quisiéramos muchas veces lo que estamos tomando decisiones, pues que se actualice cada hora, ¿no? O cada 10 minutos. Entonces, a medida de que tú tienes esa velocidad, pues vas a tener una mejor toma de decisiones, ¿no? Y para mí un dashboard con información incorrecta o desactualizada puede ser incluso mucho más peligroso que no tenerlo, ¿no? O que no tener la información. O sea, al final un dashboard que decide no es el que tiene más gráficas, sino el que genera acciones y mejores decisiones te ayuda a tomar cada día, ¿no? Todos los días. Carlos, cómo hacíamos antes de todo este tema del Power BI para la toma de decisiones? ¿Cómo se hacía antes la toma de decisiones cuando no teníamos a la mano, cuando teníamos herramientas para tener los datos actualizados en tiempo real? Es una pregunta muy buena, y te voy a platicar una historia. Cuando a mí me tocó, Buenísimo. liderear la dirección comercial, llegué a pedir información. Dije, me dijeron, oye, aquí está, estos son los clientes. Y dije, oye, bueno, ¿me pueden dar información? Pues, en ese entonces, pues eran los disquetes, ¿no? O, bueno, creo que ya había CDs, ¿no? Y de repente me dice, no, me dicen, ahí en el librero, ahí está toda la información. Entonces volteo yo y dije, pues voy a ver CDs, ¿no? O disquete. Y no, eran unos libros enormes, ¿no? Impresos. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo tomas decisiones así? ¿No? Lo primero que hice sin duda fue en ese momento armar sábanas enormes en Excel de esa información, ¿no? Que se vaciara. Obviamente sí teníamos ya mucho tema digitalizado, pero no se llevaba a un BI, a un Business Intelligence. Y lo primero que se desarrolló fue eso. Yo creo que sí era un reto, ¿no? Tomar decisiones sin información, sin datos. Yo creo que era mucho por experiencia. Sin duda sí se tenía que clasificar información, pero la información que clasificabas pues era muy pequeña, ¿no? Lo que te alcanzaba el libro o lo que te alcanzaba en el Excel manualmente a ponerlo. Y hoy estos BI pues pueden manejar información enorme, ¿no? Y ya no digamos del BI, o sea, hoy la inteligencia artificial Ujú. en segundos te hace un análisis, ¿no? Y creo que eso agrega muchísimo valor. Y eso es algo que hoy los líderes tenemos que estar aprovechando, ¿no? Yo creo que antes era bastante complejo hacer un análisis, le tenías que invertir muchísimo tiempo, necesitabas a personas, ¿no? Que te pudieran
hacer esa información, que te pudieran hacer gráficos, que te pudieran hacer tablas, y entonces solo así tenías la información. Y hoy tienes la información en tiempo real, ¿no? Hoy sabes cuánto estás vendiendo, cuánto vendiste ayer, quiénes son tus principales clientes, dónde entregaste con mayor eficiencia de operación, en dónde estás fallando, en dónde hay desviaciones al proceso. O sea, son cosas que hoy podemos ver en tiempo real que antes ni soñarlo, eran libros. Sin entrar en mucho detalle, pero a nivel de experiencia, como vienes acompañando hace tanto tiempo Paquete Express, no sé si nos puedas comentar en esos grandes hitos que has venido acompañando a la compañía en temas de automatización. Cuéntanos un poco qué has estado, porque tú conoces, digamos que un antes y un después de lo que hoy por hoy es como compañía. Sí, sí, la verdad es que hemos trabajado muchísimo en torno a ese tema, ¿no? Siempre hemos sido una empresa que ve mucho el aprovechar el tema de nuevas tecnologías. Pero te voy a contar dos casos, ¿no? Uno Buenísimo. que viví, Ujú. cuando justo este tema que te decía que llego a la dirección comercial, ¿no? Y que estaban ahí los libros adornando el librero para tomar decisiones. También no teníamos un CRM, no teníamos una manera de dar seguimiento a todo el proceso comercial. Entonces, en ese entonces, por el tamaño de empresa que éramos, el proceso funcionaba, pero era ir y venir de correos, ¿no? Para hacer, por ejemplo, una cotización, la revisabas en Excel, mandabas para que te la autorizaba el gerente, si el nivel de convenio tenía que llegar a dirección, y iba y venía. Después, una vez que era autorizado, pues tenías que ir con el área de tecnología para que se grabara ese convenio, y después pues se lo mandabas al cliente. Al inicio relativamente eso funcionaba, pero conforme la empresa fue creciendo, ¿no? Porque empezamos a crecer muy rápido, el mercado empezó a aceptar ese buen servicio que teníamos, hicimos una labor comercial muy importante. De pronto esto ya no funcionaba, ¿no? De pronto nos podía llevar hasta 28, 30 días de que el cliente autorizaba la cotización para que él pudiera hacer su primer envío. Y eso pues estaba totalmente fuera de lugar. Entonces se implementó un CRM, un CRM, el número uno del mundo. Nos costó trabajo, pero logramos que todo el proceso comercial quedara totalmente automatizado. Es decir, el convenio tú lo hacías en el CRM, se mandaba al cliente, el cliente lo aprobaba, regresaba con el asesor. Si el asesor requería aprobaciones, a mí, si me tocaba una aprobación a mí, hasta en el smartwatch yo la podía ver y darle el OK. Y una vez que entraba la última aprobación en esos flujos, se iba directamente ya a grabar las tarifas, a dar de alta al cliente para que tuviera crédito, se le asignaba al asesor y al cliente le llegaba un correo con el link para poder hacer su primer envío. Un proceso que se había ido hasta 28, 30 días, lo llevamos a 2.6 días, ¿no? Y eso lo logramos haciendo, pues esto, ¿no? Digitalizando y automatizando totalmente todo el proceso comercial. Y algo importante ahí que vivimos fue esto que te decía yo hace un momento. Totalmente tuvimos que cambiar el mindset, ¿no? Porque, oye, es que el cliente quiere la cotización en un Excel. Pues no, ya no hay Excel, ¿no? Oye, es que quiere que se la mande en correo, sí, pero le va a llegar del CRM, ¿no? Oye, es que quiero que la aprobación, pues, auditoría nos pide un documento, ¿no? Pues dile a auditoría que venga y la audite en el sistema. Entonces, tienes que cambiar totalmente la manera de pensar para que este tipo de desarrollos funcionen, ¿no? Y uno de los más nuevos que hemos ido implementando hoy, y que me voy a salir un poquito de lo comercial, es en la operación, ¿no? Hoy tenemos sistemas de monitoreo en tiempo real en todas nuestras unidades a nivel nacional, ¿no? Y traemos video y escucha al interior de la cabina y también video hacia el exterior de la cabina. Pero lo interesante de estos sistemas es, digo, traen mil cosas, es telemetría, ¿no? Y te están avisando cuándo hay que hacer un mantenimiento preventivo, y si ven algo raro, te lo avisan. Pero lo más interesante es que al mismo chofer le van midiendo sus habilidades de manejo, ¿no? O los riesgos de manejo, ¿no? Si de pronto el chofer se le metió 3 veces un carro, el sistema le dice, oye, hay riesgo de colisión, ¿no? Y además eso se le está mandando un supervisor para ver que el manejo no está siendo el adecuado. Entonces, hoy este tipo de telemetrías, este tipo de sistemas que usan mucho la inteligencia artificial, te pueden ayudar a evitar un accidente, ¿no? Que el día de mañana no solo es la pérdida de dinero, sino puede haber pérdida de vidas, prestigio de la empresa, ¿no? Y finalmente el paquete no llega. Entonces, creo que, te digo, por un lado, esa parte comercial que sin duda
¿qué aprendimos de esto? Pues que ahí estábamos perdiendo ingresos, ¿no? Estábamos perdiendo 20, 25 días de operación o de facturación por no tener un proceso totalmente controlado y automatizado, ¿no? Y de este lado, pues, ¿qué te digo? En la parte operativa hemos evitado muchísimos accidentes, ¿no? El índice de siniestralidad lo hemos llevado a índices muy bajos y todo esto, pues, gracias a este tipo de procesos Total. automatizados. Hay algo muy interesante de lo que tú dices y yo soy, pues, digamos que fan número uno de lo que es la automatización, pero me estoy haciendo una pregunta últimamente. ¿Hay algún proceso que no valga la pena automatizar, Carlos? Es decir, hoy todo lo estamos automatizando. Hoy todo tiene inteligencia artificial, hoy todo está digitalizado, automatizado, pero hay una reflexión que yo me hago. Hay algo que hoy por hoy no vale la pena ser automatizado. ¿Tú qué opinas de eso? Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que no puedes automatizar todo, no puedes automatizar todo, y además algo también interesante es en qué momento lo vas a hacer, porque, eh, este, ahorita que me haces esta pregunta, yo recuerdo un caso, yo creo que hace unos 17 años que andaba yo en la operación, me tocó también estar en la operación, y decidimos o queríamos meter un sistema de ruteo inteligente. Pero hace estos años, pues yo creo que ni Google Maps tenía el nivel de geolocalización que hoy maneja. O sea, era un tema complejo. Entonces, quisimos implementarlo porque siempre hemos querido estar con esa tecnología de punta y la realidad es que no era el momento, ¿no? O sea, no nos funcionaba porque geolocalizar los domicilios, y te estoy hablando de una operación inmensamente más pequeña que hoy, le podía llevar al sistema hasta 4 o 5 horas, ¿no? Entonces, de pronto eso te generaba un retraso y nos dimos cuenta que en ese momento el nivel del tamaño de nuestra operación se soportaba mucho mejor con la experiencia de nuestros operadores y los sistemas que ya usábamos, que era un ruteo sí tecnológico, pero era por zonas, o sea, no había esa inteligencia, ¿no? De última ruta, y funcionaba casi a la perfección, o sea, a veces superaba la plataforma. Entonces, yo lo que creo es siempre va a depender de la madurez de tus procesos, del tamaño de tu operación, ¿no? Ver dónde está ese cuello de botella para tu operación, donde sí valga la pena sistematizar, digo, sistematizar siempre, pero digitalizar y automatizar, porque no siempre vale la pena, ¿no? Entonces, o a veces a lo mejor no está lista tu operación, o a lo mejor esa tecnología que están vendiendo todavía no trae esos skills que te van a dar ese upgrade, lo que tú estás esperando en tu operación. Entonces, yo creo que definitivamente sí tienes que analizar muy bien qué tienes que automatizar. Yo siempre mi recomendación es dónde está el cuello de botella. A veces pueden ser procesos Eso. muy simples y trabájalos porque además una vez que logras eso, ganas confianza en la compañía, ¿no? En los líderes, en los directivos, de decir sí se puede. O sea, si tú generas un proceso, por ejemplo, hoy en la IA y todo el mundo la queremos meter en nuestros procesos, pero pues, no se puede meter en todos los procesos, ¿no? Entonces es cómo buscas ese quick win, ¿no? Donde te va a dar un retorno rápido, donde va a funcionar y entonces generas esa credibilidad. Entonces yo creo que sí, no todos los procesos son para automatizarse y además no todos los momentos, ¿no? Y no todas las tecnologías son para todas las empresas. Momento, prioridades. Mencionabas que un factor de prioridad para ti, para tomar decisión de automatización y demás, es dónde se generan los mayores cuellos de botella. En casos de inteligencia artificial, hoy por hoy, por ejemplo, ustedes como compañía que están explorando o que ya implementaron o hacia dónde quieren llegar. Mira, la realidad es que la inteligencia artificial no es nueva, ¿no? O sea, ya es un tema que tiene muchos años. Hoy creo que se abrió hacia el público general y muchos la estamos aprovechando, ¿no? Copilot, ChatGPT, o sea, hoy, gente que no sabíamos que existía, pero ya tiene mucho, ¿no? Nosotros en muchos procesos la usamos, ¿no? Te decía yo en entregas, ¿no? Entregas de última milla, usamos inteligencia artificial, en procesos de ventas, bueno, comerciales de atención a clientes, nosotros hemos desarrollado justamente el mismo CRM que te dije que primero fue en la parte de ventas, pero después en la parte también de atención a clientes, donde hoy tenemos conectado
360 grados visibilidad de todos nuestros clientes y hoy ya les Ujú. puede contestar un chatbot, por ejemplo, ¿no? Que son agentes ya y nosotros tenemos agentes de contact center que nuestro contact center pues crecía, ¿no? Cada año al ritmo o al mismo nivel de 25 o 30%, igual que nuestra operación. Y hoy el contact center ya no crece tanto porque ya tenemos ese agente virtual que puede atender al cliente y además lo puede atender de una manera extraordinaria, porque él se puede meter al CRM, puede ver todo el estadístico del cliente, ¿no? Qué envíos hace, a dónde hace, qué incidencias ha tenido, si ya había hablado o no para ese tema. Y entonces hoy puedes tener un 24/7 para contestarle a tus clientes. Entonces hemos hecho mucho en materia de atención a clientes, te platicaba la parte comercial, ¿no? También hoy esa automatización ya la hemos llevado un poquito más a estructurar, a veces hasta que el mismo CRM le sugiera al asesor comercial cómo debe de visitar a sus clientes, qué le conviene, sobre todo en una Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que son distancias muy largas. La parte de telemetría, ¿no? Te decía hoy, la estamos usando durísimo y nos ha dado resultados enormes, ¿no? En bajar la incidencia de accidentes, en tener una visibilidad clara de lo que está pasando, nos ha ayudado hasta para deslindarnos de responsabilidades, pero además te genera esa estadística, ¿no? De qué está pasando en tu operación, cómo están manejando tus operadores, ¿no? Y eso te ayuda a tomar decisiones. También creo que algo que hicimos mucho fue en la parte de ciberseguridad, ¿no? Ahí creo que eso fue lo primero donde el área de IT metió temas de inteligencia artificial, porque el tema de ciberseguridad es un tema, ¿no? Y hoy somos ISO 27001 y mucho de lo que se hace ahí es con bots, o sea, mucho de lo que se está detectando, ¿no? Amenazas, alertas y qué tenemos que hacer. Ya no hay gente, ya no hay un ejército como antes se ocupaba monitoreando todo esto, ¿no? Sino ya tienes bots que te están alertando y entonces sí viene ya el experto a tomar decisiones, ¿no? Por darte algunos ejemplos. Casi nadie habla de ciberseguridad. Y en logística, o sea, ciberseguridad es como un tema de bancos. Pero en logística y transporte y almacenamiento, como que no, esto no, ese cuento de ciberseguridad no es conmigo. Vamos a ver, yo creo que el tema ciberseguridad, hasta los que traemos un celular nos debería de preocupar, ¿no? Más aún cuando traes una operación de millones de paquetes, que está soportada en temas de tecnología. Hoy, la gente que se dedica a eso, a hacer extorsiones, etcétera, es justo a donde voltea a ver, ¿no? Entonces te tienes que proteger porque además, pues tenemos una responsabilidad o corresponsabilidad de esos datos de tus clientes, ¿no? De esa información de esa mercancía que estás transportando. Entonces yo creo que es un tema bastante sensible y bastante complejo, pero que no debes de dejar de ver, ¿no? O sea, sin duda. Carlos, hablemos del futuro. ¿Tú cómo ves la logística en 5 a 10 años? ¿Qué cambios drásticos vamos a poder ver nosotros tangiblemente en este gran mundo de cadena de suministro? Mira, yo creo que a lo mejor en 5 años, yo quisiera decirte que vamos a ver unidades autónomas, ¿no? Y almacenes totalmente automatizados como los que nos presenta Mercado Libre, Amazon, de repente, pero, o sea, yo creo que sí vamos para allá, ¿no? O sea, si hablamos de 10 años, podemos pensar en eso. Yo creo que todavía el grosor de la logística en México, principalmente Latinoamérica, nos falta, ¿no? Nos falta para poder pensar en esos temas futuristas. Yo en 5 años lo que sí creo, lo que sí veo es que cada día vamos a tener una mejor visibilidad de la información. O sea, hoy de hecho, haciendo otra vez ese ejemplo de los e-commerce, hoy cuando tú pides un paquete, ya te avisa, ¿no? O sea, te avisan, oye, ahí va tu paquete, y luego ya va a llegar a tu casa y 1 hora antes te dice, oye, en 1 hora va a llegar tu paquete. Y cuando lo entrega, oye, ya está ahí tu paquete. Entonces, pero eso creo que está pasando mucho en el tema de e-commerce. Pero si tú volteas a ver todos los eslabones de la cadena de suministro, estamos lejos de tener eso, ¿no? Sin embargo, yo creo que en 5 años sí vamos a tener eso. O sea, lo que yo veo es que en 5 años vamos a lograr tener este tema de visibilidad de información, ¿no? Se va a empezar a terminar esos procesos de verdad manuales, de verdad, todavía, acá en el tema de forwarding, de pronto hay empresas que te piden un POD en papel, ¿no? O sea, y te dicen, Ajá. yo necesito que me lo regreses. O sea, todavía existe eso. Yo creo que en 5 años, sin duda, eso se debe de terminar. O sea, debe de ser una operación totalmente digital.
en donde todo esto tenga que procesarse en plataformas, ¿no? Sabes que te debato ahí ese tema. Yo creo que eso va a seguir así perpetuamente, si, solamente sí y solo sí, si hay una normativa que te imponga algún tipo de eh, digamos que multa de por parte del gobierno si no se hace digitalizada y automatizada. Si no, vamos a seguir nosotros firmando papeles esperando que regrese el papel para poder facturar y para poder pagar, porque creo que si no funcionamos con normativas, no vamos para ningún lado. Te voy a contar algo. En Colombia el año pasado salió una normativa que todas las empresas de transporte tenían que enviar los datos de los tiempos logísticos en el punto de carga y en el punto de descargue de forma automatizada y a través de telemetría al gobierno nacional, porque querían sacar estadísticas y ver cómo podemos nosotros ser mejores logísticamente hablando, reducir el costo logístico que tenemos en Colombia. Y la normativa llevaba, ponle tú, un par de años que el gobierno lo sacó, pero no había entrado en rigor multa si no hacías el proceso de enviar este dato a la plataforma del gobierno. Pues imagínate que el año pasado pues acabó el tiempo de espera del gobierno y claro, todo a lo último, todo el mundo corriendo, cómo hacemos, cómo cumplimos la normativa, no se prepararon y es una tecnología que está inventada hace años, poder digitalizar el cumplido de entrega, poder detectar el ingreso y la salida de una geocerca para después enviarla a una plataforma a través de un web service o una API. Eso está hace años, pero claramente los procesos nunca estuvieron maduros para poder atender el cambio tecnológico. Fue un caos y vivimos culpando al gobierno y un montón de cosas y no nos hicimos cargo de esa responsabilidad porque no atendimos al llamado, en este caso, que se estaba haciendo. Entonces, por eso te debato. Yo digo que hasta que eso no esté con una normativa y su multa por no cumplir, nos vamos a quedar ahí. Sí, ¿Crees que sí, funciona igual en México? no, totalmente, Jonathan. De hecho, te voy a contar una historia no voy a decir nombres, ¿no? Pero de una empresa que supe que estaba haciendo su implementación de su RP Oracle, ¿no? Lo estaban modificando y estaba padrísimo. Y como dices, estos son temas que tienen años, porque estaban cambiando hacia workflows, ¿no? Para autorizaciones de temas de compras, ¿no? De procesos, una empresa de buen tamaño. Y tú sabes que siempre la implementación es todo un tema, ¿no? Y sobre todo cuando la empresa ya es grande y la operación es grande, tiene su complejidad, ¿no? Porque viene el consultor, hace un levantamiento, y si ese levantamiento no fue bien hecho, híjole, ¿para qué te digo? Es otra historia, ¿no? Pero te puede llevar años una implementación y te puede salir muy cara. Pero en ese entonces, ese proyecto era muy viable, se hizo un levantamiento muy bueno y se estaba implementando. Y uno de los líderes, o sea, te estoy hablando a nivel director, dijo, oye, en la parte administrativa dijo, sí está bien, pero yo quiero que me sigan firmando el documento. Entonces imagínate. Y además fue o sea, tan severo porque era el líder del proyecto que hizo que se hicieran unos ajustes a la implementación que le dieron al traste. O sea, le pegaron durísimo porque realmente lo que iba a agregar valor era eso, ¿no? Esos workflows automatizados. Entonces, te doy el ejemplo porque en las empresas pasa. Entonces, yo coincido contigo en que es un tema cultural. O sea, si no cambiamos ese mindset en los gobiernos, ¿no? Pero yo creo que en la parte logística, Jonathan, sí estamos hablando de empresas, ¿no? Y yo creo que hoy, de hecho, si tú me preguntas quién es el responsable de que una empresa piense en el tema tecnología digital, pues es el dueño o el CEO o el director general, dependiendo del tamaño de empresa. Y él es el responsable de llevar esto hacia un tema cultural y un tema de planeación estratégica. Ujú. O sea, creo que es algo que debe de ser. Entonces, yo sí creo que las empresas, fíjate, esta frase que te voy a decir, la decía yo hace ya 10 años. Si no Ok. te digitalizas, te mueres. Así de fuerte, ¿eh? Y hoy ya pasaron 10 años y todavía existen ese tipo de procesos y empresas y sobre todo gubernamentales que no tienen. Pero en la parte logística que tiene que ver con iniciativa privada, yo sin duda creo que en 5 años la visibilidad va a ser a nivel
de una empresa de e-commerce, ¿no? Yo creo que sí tenemos que ir allá. Y si hablamos ya de 10 años, pues creo que sí deberíamos ir avanzando en otros temas, ¿no? Pero un día debatía con un compañero igual ahí de un programa de alta dirección en el IPADE que me decía las unidades autónomas, por ejemplo, ¿no? Que hoy Que vemos me ya mucho de encanta esa eso, ¿no? tecnología. A mí también me encanta, pero yo no sé en Colombia, yo en México no veo cómo pueda funcionar. Primero hay que arreglar las carreteras, ¿no? Primero hay que ir a una ciudad de México para que entiendas cómo son las calles, ¿no? Cuando un profesor o un comitiva de profesores del CENTE te bloquea una calle. Entonces, o sea, yo lo que creo es que esa tecnología para aplicarse en Centro o en Latinoamérica, ¿no? Sudamérica, nos va a tardar mucho tiempo, ¿no? Entonces, ni siquiera en 10 años la veo, ojalá me equivoque, porque es genial. O sea, yo también coincido contigo, unidades autónomas, ¿no? Sobre todo en carreteras, te pueden dar mucha eficiencia. Hoy hay una escasez muy importante de operadores a nivel global, ¿no? Ujú. En Norteamérica y con nuestros vecinos, pero también ya en México hay escasez de operadores y creo que eso pudiera venir a subsanar, pero lo veo lejos, ¿eh? Lo veo muy lejos. ¿Cómo llaman ustedes en México a los operadores patieros, si no estoy mal, los que mueven los camiones o los remolques, los trailers, las cajas dentro de los centros de distribución? ¿Cómo lo llaman ustedes? Sí, 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 sí podría ser así, Ok, el de patio, el operador de patio. pero esa, yo creo que ahí, creo que no conozco un caso en Latinoamérica, pero creo que ahí podría aplicarse ese tipo de tecnología en donde los movimientos dentro de centros de distribución, patios y demás, podría estar entrando una máquina a hacerlo. Y lo digo, digamos que con todo respeto, porque al final, por ejemplo, mi papá fue operador y tengo tíos Padre. que tienen, conducen camión y demás, y ellos estarán muy preocupados y entonces mi trabajo, mi chamba, ¿qué pasará, cierto? Pero creo que, bueno, la tecnología está y yo soy loco viendo esos camiones de conducción autónoma que están por allá en Estados Unidos, en Texas y esas carreteras que son como tan estables, tan largas, tan normales como dices tú, que no es la realidad nuestra como tal. Eh, Hablamos de cómo es la logística a 5 a 10 años. Perfecto. Ahora, y ya tenemos título del podcast. Si no te digitalizas, te mueres. Y así se va a llamar. Pero el líder logístico, hablemos de las personas. ¿Cómo tiene que ser el líder logístico del futuro? ¿Qué tipo de habilidades nuevas? ¿Cuáles son las que se tienen que reforzar? ¿Cuál es esa habilidad que hoy nadie está enseñando, por ejemplo, en las universidades? ¿Y qué va a ser la más valiosa en 5 años? Este, mira, yo creo que, que es como que una mezcla, ¿no? Es una mezcla, porque durante muchos años, y yo creo que actualmente todavía pasa mucho, el líder el logístico más exitoso es el que conoce la operación, ¿no? O el que conocía la operación. El que sabe mover mercancía, el que resuelve problemas, el que reacciona rápido. Y eso creo que va a seguir siendo importante, sin duda, pero ya no es suficiente, ¿no? Yo me imagino al líder logístico de futuro combinando cinco cosas: liderazgo, operación, tecnología, inteligencia artificial y también innovación. No necesitamos que sea programador ni científico de datos, ni mucho menos, pero sí necesita entender la tecnología. Creer en la IA, lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, si los líderes no creen, pues no la van a usar, ¿no? Y saber dónde puede generar valor para el negocio, porque también platicamos hace rato, no en todos lados te va a agregar valor. Entonces, poder identificar, ¿no? Entonces, yo creo que hoy la IA ya está dejando de ser una ventaja competitiva y se está convirtiendo en una capacidad básica de gestión. Así lo veo, ¿no? Y por eso creo que la habilidad más valiosa del futuro será conectar esos mundos que históricamente han estado separados, ¿no? Personas, operación, tecnología y datos. O sea, al final creo que no van a generar valor por sí solos. La tecnología tampoco lo hace y entonces el valor va a aparecer cuando ese líder sea capaz de convertir esa información en mejores decisiones. Entonces yo lo que te diría es, para cerrar esta pregunta, ¿los líderes del pasado gestionaban operaciones? Los líderes del futuro tienen que gestionar ecosistemas de información, tecnología y personas. Entonces, no, la rompiste. Inteligencia artificial es
ahora no es innovación, sino es capacidad básica de gestión. sin duda, Es lo mínimo, sin pues. duda. Es lo mínimo. O sea, digo, yo lo he escuchado en algunos otros podcasts tuyos que ya todos la usamos para contestar correos, por lo menos, ¿no? O sea, para traer y creo que en nuestra vida del día a día, o sea, yo ya no voy por un estudio médico si no lo meto ahí primero y me dice qué ve, ¿no? O sea, antes de ir al doctor. O sea, yo creo que ya es un tema básico de gestión. ¿Qué pasará con el mundo cuando se caiga un servidor de OpenAI, de Wow, Google? muy buena pregunta, porque además es un tema, ¿no? Hoy la energía no está siendo suficiente, ¿no? Que eso te da para otro podcast, pero, y no soy experto, pero hoy la energía no está siendo suficiente para soportar eso. Entonces, la probabilidad de que de repente se caigan servidores, si sigue creciendo esto a la velocidad que va, es muy probable, ¿no? Y por eso vemos hoy que esas empresas traen loca la bolsa, ¿no? Porque están invirtiendo miles de billones de dólares. O sea, es impresionante. Carlos, para ir cerrando esta conversación, que la verdad me estoy divirtiendo mucho. Dos, hay una cantidad de preguntas que te quería hacer, pero creo que va a ser para otra ocasión. ¿Crees que hay algo que se nos está escapando, alguna idea que quedó suelta, algo que quisieras expresar o algún mensaje que quisieras darnos? Recuerda que es una comunidad muy fuerte en México, el 25%, si no estoy mal, de personas que están escuchando este podcast son de México, el 22% de Colombia, una estadística que vi en YouTube Studio esta semana. Pero hay gente de España, gente en Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile, en el sur también. Entonces, cuéntanos un poco si hizo falta alguna idea, algo que quieras expresar para ir cerrando esta conversación. No, pues yo creo que a lo mejor dar consejos, ¿no? Porque al final creo que es la audiencia, tu audiencia, y felicidades, ¿no? Por esta iniciativa. Está muy padre. Creo que a veces no son grandes empresas, ¿no? Sino pueden ser pymes, ¿no? Y yo creo que, que lo que dirías es darles un consejo. O sea, ¿qué tendrían que hacer? ¿No? ¿Qué tendrían que hacer la siguiente semana, ¿no? Llegando a su empresa, y lo primero es mapear procesos, ¿no? O sea, no empieces a comprar software si no tienes bien mapeados tus procesos. O sea, si no lo has hecho, eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Cómo opera tu empresa? ¿Dónde están tus cuellos de botella? ¿Qué depende de personas, ¿no? De esos héroes que platicábamos, o sea, si los tienes, ¿en dónde están? ¿Qué información no te está generando visibilidad? O sea, ¿qué parte del proceso no estás viendo? Porque muchas veces las empresas, sobre todo estas empresas medianas, pequeñas, creen que el problema es tecnológico cuando la realidad es que su problema puede ser operativo, ¿no? Y una vez que se entiende eso, entonces sí, el siguiente paso es sistematizar estos procesos, es documentarlos, ¿no? Llevarlos en papel, tenerlos bien claros, tener estandarizados, después digitalizarlos, que ya hablábamos, llevarlos a plataformas tecnológicas, ¿no? Llevarlo a un dashboard, a un BI, y después automatizarlo, ¿no? Que hablabas tú ahorita mucho de la parte de hoy puedes integrar sistemas mediante web service, EDIs. O sea, hay muchas tecnologías que tienen años. Entonces empezar a hacer eso, ¿no? Y yo algo que veo muy importante es que la transformación de una empresa es como construir hábito, ¿no? O construir un hábito. Eso siempre se lo digo a mis equipos de trabajo. Oye, ¿quieres empezar a hacer ejercicio y vas una vez al mes? Pues no vas a encontrar resultados. Los hábitos se construyen todos los días, ¿no? Aunque sea 10 o 15 minutos, pero lo tienes que hacer todos los días. Entonces, yo creo que si estos empresarios, si estos líderes todos los días están haciendo este tema de buscar sus procesos, de ver dónde tienen que hacerlo, entonces em, ir sumando esto como una cultura de su empresa, la transformación digital entonces va a venir, ¿no? Yo creo que la transformación digital no es un proyecto, es una disciplina, ¿no? Y es una decisión, como lo dijimos ahorita, del dueño, del director general, del líder, ¿no? O sea, es una decisión de ellos, porque al final la tecnología cambia rapidísimo. Ahorita lo estábamos platicando, pero la cultura organizacional este, cambia paso a paso, no es algo que te puede llevar mucho más tiempo. Entonces, yo los invitaría a eso, a dar el primer paso, porque al final, pues las empresas pequeñas
crecen gracias a esos héroes extraordinarios que decíamos, pero las empresas que trascienden convierten a esos héroes en procesos extraordinarios y esos procesos en cultura, y esa cultura entonces les dará una ventaja competitiva que difícilmente les van a poder copiar, ¿no? Ese sería como que mi mensaje final para la gente. Sistematizar no es comprar software, es que tu operación funcione cuando incluso el mejor elemento de la compañía no está. Si hoy eso no pasa, ya sabes por dónde empezar. Muchas gracias, Carlos.